niño callado guardaba un secreto, y el caballo lo descubrió en la noche. El patrón del rancho gritó una orden seca, y los peones obedecieron sin mirar atrás. El niño del sombrero roto fue arrastrado por el barro hasta el corral, con las manos atadas y la ropa hecha jirones. Había intentado salvar a un ternero recién nacido y por eso ahora lo castigaban. El patrón decía que los pobres deben saber su lugar. El pequeño temblaba cubierto de lodo y lágrimas mientras los hombres se burlaban. Su respiración era corta, apenas un hilo. Nadie intercedió. Solo el caballo negro, atado en la esquina del establo, alzó la cabeza. Sus ojos profundos y antiguos brillaron con una inteligencia inquietante. El viento sopló con fuerza, levantando polvo y hojas secas. Algo cambió en el aire. El caballo relinchó una sola vez, y el sonido retumbó en los cerros como una promesa. Lo que ninguno de ellos sabía era que esa noche, el silencio del niño y la mirada del caballo iban a despertar algo que llevaba años dormido. Si te conmueven las historias que tocan el alma, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos ves. ¿Qué clase de niño se queda callado mientras lo arrastran por el lodo como si fuera un costal vacío? Eso mismo se preguntaba el peón de camisa sucia, mientras jalaba con rabia la cuerda que apretaba las muñecas del pequeño. El barro se pegaba a sus botas, y cada paso retumbaba como una advertencia. El sol no era más que una mancha blanca en el cielo opaco, y el viento olía a tierra reseca y a estiércol viejo. El niño no lloraba, tampoco gritaba, solo lo miraba todo con los ojos grandes y oscuros, como si estuviera lejos, como si no fuera su cuerpo el que se deslizaba por el fango del corral. La camisa rota colgaba de su hombro delgado, y una herida fresca le cruzaba la ceja. La sangre, ya seca, le pintaba la cara como una grieta más del paisaje. Desde la cerca, la cocinera dejó de desgranar el maíz. Las gallinas cacareaban nerviosas, y el caballo negro, ese que nadie montaba, ese que nadie entendía, alzó la cabeza lentamente. Sus ojos se fijaron en el niño. El patrón dijo que no lo quiere ver cerca del ganado, murmuró el peón, escupiéndose la mano. Muchacho raro, trae desgracia, eso dijo. Lo amarraron a un poste justo al lado del corral vacío. El sol le daba directo en la cara. Nadie se acercaba, nadie decía su nombre. Una mosca se posó en su labio roto y ni siquiera parpadeó. Solo apretó la mandíbula. Al fondo del campo, la silueta del abuelo se recortaba contra el horizonte, de espaldas, como si no tuviera nada que ver. Ese día el almuerzo fue más silencioso que de costumbre. En la cocina vieja, el vapor del guiso subía lento, mezclado con el olor a leña quemada y café recalentado. La abuela puso 3 platos sobre la mesa, pero solo sirvió 2. Hilario, el abuelo, masticaba con fuerza mirando al vacío. «Lo estás dejando allá afuera», susurró ella sin levantar la mirada. «Tiene que aprender. La tierra no es para los débiles». No dijo ni una palabra. «Y por eso mismo», gruñó él. «¿Qué clase de niño no habla? ¿Qué clase de niño oye cosas que nadie dice?» La cuchara cayó en el plato. Nadie más comió. La tarde se volvió una mezcla densa de calor, insectos y silencio. Tobías seguía amarrado. No se había movido. Las sombras del granero se estiraban como lenguas oscuras sobre la tierra seca. Fue entonces cuando el caballo se acercó. Nadie lo notó. Nadie lo vio salir del establo, ni escuchó el golpeteo de sus cascos. Solo el niño lo vio venir, despacio, con esa calma que tienen los animales que saben más de lo que aparentan. El caballo olió el aire alrededor del niño. Gruñó muy bajo. Tobías lo miró a los ojos. Entonces pasó. Una frase clara, directa, surgió en su mente, como si alguien la hubiera pronunciado justo detrás de su oído. «No estás solo». El niño se quedó inmóvil. No fue un pensamiento propio, no fue imaginación. Fue una voz, firme, tranquila, sin sonido, pero que se sintió más real que cualquier palabra humana. Torvo, aunque todavía nadie sabía que así se llamaba, relinchó una vez.
no de advertencia, de promesa. Esa noche en el rancho seco, cuando el viento comenzó a soplar y la lluvia amenazó con caer después de semanas de sequía, el niño del silencio y el caballo solitario compartieron algo que cambiaría todo. Y aunque nadie lo supo todavía, una historia había comenzado a galopar bajo la piel de la tierra. Una historia de voces invisibles, dolores viejos y secretos que no iban a permanecer enterrados por mucho tiempo. El amanecer no trajo alivio. El rancho seguía envuelto en esa bruma seca que deja el viento cuando no llueve hace semanas. El polvo se colaba por las rendijas de la casa, se pegaba en la ropa, en la piel, en los pulmones. Y en medio de ese gris constante, Tobías caminaba descalzo, con los pies partidos y la mirada fija en el suelo. No le habían desatado las manos, solo habían aflojado la cuerda para que pudiera moverse un poco. Su abuelo no dijo palabra. Su abuela le dejó un pan duro y un vaso de agua al lado del catre, pero no se atrevió a tocarle la cara. Esa mañana, mientras el resto dormía, él se escapó rumbo al corral chico, ese que quedaba detrás del molino viejo, donde nacían los becerros lejos de los ojos del patrón. Lo sintió antes de verlo, un gemido corto, casi un suspiro roto. Se detuvo, agachado entre los matorrales, y entonces lo vio. El ternero acababa de nacer, estaba empapado en sangre y barro, temblando, con las patas todavía débiles. Su madre lo lamía con ternura, empujándolo con el hocico para que se levantara. Tobías dio un paso, con la respiración entrecortada. Iba a acercarse cuando escuchó la voz. «Ese no sirve, está torcido de la pata», dijo el patrón, apareciendo detrás del corral con un sombrero nuevo y botas limpias. «Déjalo ahí, no malgasten tiempo». Los peones obedecieron como siempre. Uno se acercó y separó al becerro con una vara. La vaca mugió fuerte, desesperada. Otro hombre la sujetó con una cuerda al cuello. El ternero cayó de lado, chillando. Tobías tragó saliva. Su corazón golpeaba tan fuerte que le dolía el pecho. Dio un paso al frente, pero se detuvo. El patrón no lo vio, pero uno de los peones sí. «¡Miren quién anda husmeando otra vez!», gritó, señalándolo. «El mudo ese, el de los ojos raros». «Vete a tu casa, chamaco», dijo otro sin molestarse en ser amable. «Aquí no hay nada para ti». El niño no se movió. Solo los miraba, a ellos, al ternero, a la madre que tironeaba la cuerda con una fuerza desesperada. «¿Qué no oyes? ¡Lárgate!». Una piedra voló cerca de su cabeza. Tobías no reaccionó, no retrocedió. Solo sus labios se apretaron con fuerza, como si morderse fuera la única manera de no gritar. Torvo apareció detrás de él. Nadie lo había escuchado llegar. El caballo estaba quieto, mirando la escena con la misma calma con la que observa una tormenta desde lejos. Su respiración era lenta, pero sus músculos tensos, alerta. El patrón no se molestó en voltear. Sacó un cigarro del bolsillo, lo encendió y sin mirar atrás dijo: «Mañana ese animal ya no debe estar aquí. Si la carne sirve, aprovechen. Si no, entiérrenlo». Se marchó como si hubiera hablado de una piedra. El becerro seguía moviéndose, apenas, con los ojos abiertos. El sol ya le pegaba directo y los insectos empezaban a rodearlo. Tobías dio un paso más, y otro. Nadie lo detuvo esta vez. Llegó hasta la cerca. Se agachó, pasó la mano por debajo y se arrastró hasta el animal. La vaca mugió más fuerte. El niño, con delicadeza, puso sus manos sobre el lomo del becerro. Estaba tibio, débil, pero vivo. Entonces ocurrió algo que no entendió. Una imagen cruzó su mente como un relámpago. Una mujer de pelo largo, en medio del monte, con un ternero en brazos. No era un recuerdo suyo, era de alguien más. Pero lo sintió, lo vio, y supo que tenía que hacer algo. Los peones gritaron. Uno corrió hacia él. «¡Déjalo! ¡Te dije que lo dejes!». El niño no lo escuchó. Levantó al becerro como pudo. Era pequeño, pero su cuerpo flaco apenas lo sostenía. El ternero gimió bajito.
El caballo negro, desde la loma, relinchó con fuerza. La abuela salió corriendo de la casa, descalza, con el delantal enredado. Lo vio, y no dijo nada. El peón se detuvo, no por miedo, sino por duda. ¿Qué hacía ese niño cargando un animal herido, con la cara llena de lodo y sangre, sin decir una sola palabra? Hilario apareció detrás, arrastrando la pierna y con el machete al cinto. «Déjalo», dijo, sin levantar la voz. Todos lo miraron. «Si quiere cargarlo, que lo cargue. Ya aprenderá por su cuenta que no todo se puede salvar». Tobías caminó hasta el establo con el becerro sobre el pecho jadeando. No soltó ni una lágrima. Lo dejó en una cama de paja, le limpió la boca con su camisa y se sentó a su lado. Esa noche no cenó, no durmió. Solo escuchó el leve respirar del ternero y el sonido de Torvo rascando el suelo con las patas. Afuera, el rancho seguía igual, seco, gris y lleno de gente que no quería ver. Pero adentro del establo algo había cambiado. La madrugada trajo consigo un silencio espeso. Ni los gallos cantaron, solo el crujir de la madera vieja del establo y el suspiro lento del ternero al respirar. Tobías seguía ahí, sentado en el suelo, con los brazos cruzados sobre las rodillas, mirando fijamente al animal dormido. Había logrado mantenerlo vivo una noche más. Del otro lado del corral, en su rincón habitual, el caballo negro lo observaba. Era un animal grande, con el lomo alto y la mirada profunda, como si trajera siglos encima. Nadie lo montaba, nadie se acercaba. Decían que estaba viejo, que ya no servía más que para espantar coyotes con sus relinchos. Pero Tobías sabía que no era así. Había algo en él, algo que no sabía cómo explicar, pero que sentía. «¿Tú también te quedaste solo?», susurró el niño sin darse cuenta, su voz apenas un murmullo. El caballo giró levemente la cabeza. No hizo ruido, solo lo miró, como si hubiera entendido. Tobías se levantó despacio. Le dolían las piernas por tantas horas en la misma posición. Caminó hasta la puerta del corral, donde estaba el caballo. Se detuvo a medio metro. Los ojos del animal brillaban con la luz tenue del amanecer. No había miedo, no había apuro, solo esa mirada clavada en la suya. Metió la mano al bolsillo y sacó medio pan duro. Lo estiró con timidez. El caballo no se movió, solo lo observó, como si esperara algo más. «No hablo, porque si empiezo no voy a poder parar», murmuró Tobías. «Porque tengo demasiadas cosas acá», y se tocó el pecho con la palma sucia. «Y porque nadie quiere escuchar». El caballo dio un paso, luego otro, y tomó el pan con delicadeza. Sus labios gruesos rozaron la mano del niño. Tobías cerró los ojos un segundo. Sintió un cosquilleo extraño, como si algo se abriera dentro de él. «Tú sí me ves, ¿verdad?». Ese pensamiento no lo dijo en voz alta. Lo pensó fuerte. Claro. Y por un instante juraría que el caballo había asentido. Los días pasaron lentos. El rancho seguía igual de seco, igual de tenso. El patrón no volvió a hablar del ternero. El abuelo tampoco. La abuela solo le dejaba un plato más en el establo, como si supiera que él ya no iba a comer adentro. Tobías pasaba más tiempo con los animales que con la gente. El becerro se recuperaba lento pero firme. Cada día lo veía intentar levantarse, dar pasitos torpes, buscar la sombra con torpeza. Y siempre, siempre, el caballo negro estaba cerca, callado, observando. Una tarde, cuando el sol bajaba detrás del cerro y el aire empezaba a enfriarse, Tobías sintió que algo no estaba bien. El becerro no se movía. Tenía los ojos cerrados y un líquido espeso salía de su nariz. «No, no, no», murmuró, agachándose a su lado. Lo sacudió con cuidado. Nada. El cuerpo estaba caliente, pero débil. Corrió al abrevadero, mojó un trapo y volvió. Le limpió la cara, le habló bajito, le pidió que aguantara y fue ahí cuando lo sintió otra vez. Esa voz. Tranquilo. No era una palabra dicha en voz alta.
Era un pensamiento claro, firme, pero no era suyo. Tobías se giró bruscamente. El caballo estaba ahí, al otro lado del establo, inmóvil. ¿Eres tú? El animal parpadeó lento. El niño no supo si se estaba volviendo loco o si simplemente el mundo era más raro de lo que le habían contado. ¿Tú también escuchas cosas?, preguntó temblando. Nada, solo el resoplido suave del caballo. Pero algo en su mirada lo hizo quedarse quieto. ¿Me puedes oír? El silencio fue total, hasta que de pronto, como un eco lejano, una imagen cruzó su mente. Un campo abierto, bajo la lluvia, y una figura femenina corriendo con un niño en brazos. No era un recuerdo suyo, no era suyo. Tobías se llevó la mano al pecho. Le costaba respirar. ¿Quién eres? Pero no hubo respuesta. Solo una sensación profunda de compañía, de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba ahí, realmente ahí. Esa noche, Tobías durmió junto al becerro, envuelto en una manta vieja. Afuera, los perros ladraban a lo lejos y el cielo amenazaba tormenta. Torvo no se movió de la entrada del establo. Se quedó ahí, como un guardián de algo que apenas estaba despertando. Como si supiera que ese niño, flaco y callado, tenía un secreto que no podía seguir escondido mucho tiempo. Y como si, en el fondo, ese secreto también fuera suyo. Esa noche, la luna salió redonda y brillante, como una moneda colgada del cielo. No hacía viento, no ladraban los perros, todo parecía dormido, quieto, demasiado quieto. Tobías se acostó junto al becerro, envuelto en la manta que la abuela le había dejado. El animal respiraba con calma, ya no temblaba, se había salvado, por ahora. Pero el niño no podía cerrar los ojos. Había algo en el aire, algo que se sentía distinto. Cerró los párpados con fuerza, tratando de obligarse a dormir, pero entonces lo escuchó. «Mañana le diré que no aguanto más». Tobías se sentó de golpe. El sonido no venía de afuera, no venía de ningún lado. Era una voz clara, suave, dentro de su cabeza. «Si vuelve a gritarme me voy, aunque sea a pie». Otra voz, de mujer. El niño miró a su alrededor. Nadie, solo el caballo, recostado junto a la puerta, con los ojos cerrados. El establo seguía en silencio. No era su culpa, ese animal solo estaba asustado. La voz de su abuela la reconoció al instante, sintió un nudo en el estómago. ¿Y si el niño sale como ella? ¿Y si también empieza a...? Esa fue la del abuelo, fría, lejana, como un pensamiento viejo que todavía dolía. Tobías se tapó los oídos, quiso ahogar las voces, quiso apagarlas. Pero seguían ahí, flotando como si el aire las trajera directo a su mente. «¡Basta!», susurró. «¡Ya basta!». El caballo abrió los ojos. No se movió, pero lo miró con atención. El niño respiraba agitado. Le dolía la cabeza. Sentía un zumbido en las sienes, como cuando la fiebre sube sin aviso. Salió corriendo del establo, descalzo. El suelo estaba helado. La luz de la luna le iluminaba la cara sucia y los ojos llenos de miedo. Se agachó junto al pozo y metió las manos en el agua. Se echó varias veces en la cara. Necesitaba calmarse, pensar. ¿Qué le estaba pasando? ¿Era eso lo que había sentido su madre antes de desaparecer? ¿Era eso lo que los otros temían? Las voces no eran constantes, eran susurros, fragmentos, como sueños hablados por personas que dormían sin saber que pensaban tan fuerte. Volvió al establo temblando. El caballo no se había movido. Tobías se acercó lentamente. Se sentó frente a él. Lo miró a los ojos. No dijo nada. «¿Tú también las oyes?», pensó fuerte, sin abrir la boca. Por un momento, el silencio se hizo más espeso que nunca. Y entonces, el caballo parpadeó, una vez, lento. Como si dijera sí. Las noches siguientes fueron iguales. Cada vez que la luna salía, Tobías escuchaba más. Los pensamientos de los peones mientras dormían, las culpas de la cocinera, el miedo del abuelo, la tristeza muda de la abuela. Todo flotaba en la oscuridad como hojas en un río y él no podía dejar de oírlas, pero no hablaba,
No decía nada, porque sabía lo que pasaba con los que eran distintos. Ya lo había visto, ya lo había vivido. Empezó a evitar a la gente, caminaba por los bordes del rancho, dormía de día cuando las voces callaban. Solo se sentía tranquilo con Torvo y el becerro, que ya empezaba a correr por el corral como si nunca hubiera estado al borde de la muerte. Una tarde escuchó a 2 peones hablar cerca del molino. «Ese chamaco no está bien, se la pasa solo, hablando con el caballo. Dicen que la mamá también tenía lo suyo, que por eso se fue, o que se la llevaron. ¿Y si es cosa del diablo?» Tobías, escondido tras unos sacos de grano, apretó los puños. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero esta vez no era con palabras prestadas. Era con pensamientos, con la verdad sin disfraz. Volvió al establo. Le temblaban las piernas. Torvo estaba ahí, como siempre, firme, silencioso, como esperándolo. El niño se acercó y apoyó la frente en su cuello. «No quiero esto», pensó con fuerza. «No quiero oír cosas. No quiero saber lo que nadie dice». El caballo no respondió, pero no se apartó. Tobías entendió que no podía deshacerse de lo que llevaba dentro, que eso era parte de él, como la tierra seca del rancho, como el silencio que lo acompañaba desde niño, y aunque todavía tenía miedo, esa noche no huyó. Se quedó en el establo, escuchando, esperando, y por primera vez, preparándose. El polvo de la brecha empezó a levantarse desde temprano, mucho antes de que se escucharan los cascos de los caballos. Los perros ladraban sin parar, olfateando un aire distinto, como si la tierra misma anunciara que alguien venía con algo más que noticias. Desde el establo, Tobías vio el movimiento. Un par de jinetes bajaron por el sendero, escoltando una camioneta negra reluciente que no encajaba con el paisaje reseco del rancho. Brillaba como si la hubieran lavado con agua de río, esa misma que escaseaba para la siembra. El niño se quedó quieto, con la mano apoyada en el lomo del becerro, mientras Torvo alzaba la cabeza y resoplaba, como si también hubiera sentido que algo no andaba bien. De la camioneta bajó un hombre vestido con un sombrero de fieltro claro, camisa almidonada y botas lustrosas. No necesitó presentarse. Todos sabían quién era: don Laureano, terrateniente, ganadero, dueño de media comarca y temido por la otra mitad. Su presencia era como una plaga elegante. Llegaba con sonrisas, pero dejaba atrás tierra yerma. «¿Dónde está Hilario?», preguntó con voz gruesa, sin mirar a nadie en particular. El abuelo apareció desde la casa, limpiándose las manos con un trapo sucio, como si no tuviera prisa. «Aquí estoy. ¿Qué se le ofrece?» «Negocios, compadre. Vine con buenas intenciones, como siempre». Se saludaron con un apretón de manos frío. La abuela observaba desde la puerta, secándose las manos en el delantal, aunque no había estado cocinando nada. Don Laureano no tardó en soltar la propuesta. «Mire, Hilario, su rancho ya no da como antes. Todos lo vemos. La tierra no quiere y las bestias apenas se mantienen en pie, pero yo puedo ayudarlo. Le compro todo: tierra, casa, establo, maquinaria. Le dejo quedarse unos meses si quiere. Hasta le puedo llevar al chamaco a la ciudad, a una escuela buena. Lo pongo en algo serio». Tobías, desde el establo, no alcanzó a oír todo, pero vio el gesto del abuelo, un apretón de mandíbula, el movimiento leve de sus hombros, como cuando uno recibe una pedrada sin esperarla. «¿Y por qué el interés ahora?», preguntó Hilario sin moverse de su sitio. «Porque no quiero que esto se pierda», respondió el patrón fingiendo pesar. «Porque este lugar tiene historia, porque el chamaco merece algo mejor». El silencio fue incómodo. La abuela frunció el ceño. La propuesta sonaba demasiado generosa para un hombre que no regalaba ni saludos. «¿Y qué gana usted, Laureano?». «¿Yo? Nada. Solo tranquilidad. A estas alturas uno ya no trabaja por dinero, trabaja por legado». Pero sus ojos decían otra cosa. Su mirada se clavaba en el establo justo donde estaba Tobías, como si ya supiera dónde buscar. Más tarde,
Cuando la camioneta ya se había alejado entre el polvo, Hilario entró a la casa sin decir palabra. Cerró la puerta con firmeza. La abuela lo siguió. «No me gusta, Hilario. Ese hombre no viene a ayudar a nadie. Ese no da paso sin tierra debajo». «Lo sé. Entonces, ¿por qué no lo echaste?» El abuelo se sentó en la silla de siempre, la que crujía como sus huesos. «Porque ya no tenemos con qué sostener este rancho, mujer, y porque ese niño ya no cabe aquí». Ella lo miró con rabia, con tristeza, pero no dijo nada más. Esa noche, Tobías no durmió. Desde su rincón en el establo, acariciaba al becerro que ya caminaba solo, mientras Torvo masticaba heno en silencio. Sentía la mente revuelta, no por lo que había visto, sino por lo que había sentido. Algo en ese hombre no encajaba, una energía pesada, espesa, como la de alguien que no solo mentía, sino que disfrutaba de hacerlo. Cerró los ojos, y entonces llegaron pensamientos claros, sin filtro. Ese niño no es normal, tiene lo mismo que ella. Hay que sacarlo antes de que cause un problema. Nadie sabrá si se pierde en la ciudad. Tobías abrió los ojos de golpe. Su corazón latía con fuerza. No era su imaginación, esos pensamientos no eran suyos, venían de alguien más, de Laureano. Los había escuchado como si estuvieran pegados a su cabeza. «Torvo», susurró. El caballo lo miró, fijo, como si ya supiera lo que el niño había oído. Y ahí, entre el olor a heno, sudor y tierra húmeda, Tobías entendió que algo muy grave estaba por venir, y que no tenía mucho tiempo. Apenas despuntaba el sol, cuando el ruido metálico de un motor nuevo retumbó en el aire, sacando a los gallos de su rutina. Desde lo alto del cerro, Tobías miraba como un tractor reluciente, rojo y enorme, bajaba por la brecha hacia el rancho de los Ramírez. A su lado, otro igual, solo que amarillo, le seguía como si fueran animales de otro mundo. Los hombres de la zona salieron a ver. Algunos silbaban, otros reían con envidia. Los Ramírez lo celebraban como si hubieran comprado una nave espacial. «Con eso sí se trabaja, caray», dijo un vecino. «Ya no andarán sudando con yunta vieja como uno». Tobías no decía nada, pero apretó los puños sin saber por qué. El sol empezaba a calentar y el olor a tierra removida llenaba el aire. Más tarde, ya de regreso en el rancho, escuchó a su abuelo discutir con un vendedor que había llegado en una camioneta blanca. «Don Hilario, no se me ponga terco. Mire que esta oferta no se la doy a cualquiera. Es un modelo japonés, motor nuevo, bajo consumo. Puede pagarlo en partes, sin intereses por los primeros 3 meses. No necesito máquina, necesito lluvia», respondió el viejo sin levantar la vista de sus herramientas. «Con todo respeto, eso no le va a caer del cielo, pero esta belleza le puede duplicar la cosecha. ¿Y si no cosecho nada? ¿También se lleva mi casa?» El vendedor guardó silencio un segundo, luego sonrió falso. «Pues ahí vemos. Quizá un trato, quizá unas escrituras». Tobías miraba desde la sombra del granero con los labios apretados. El hombre se fue sin vender nada, dejando atrás el mismo aire que traía Laureano, de promesas limpias con raíces sucias. Esa noche, durante la cena, nadie hablaba. La abuela sirvió frijoles, arroz y tortillas duras que apenas alcanzaban para los 3. «Ya no está rindiendo nada», murmuró ella sin mirar a nadie. «Nunca ha rendido», contestó Hilario, echando sal al plato como si eso le devolviera el sabor. «Uno se acostumbra». «Los vecinos ya cambiaron todo, Hilario. Ya no andan con mulas ni asadones. Y andan más endeudados que contentos. Compran para aparentar y luego vienen llorando porque no pueden pagar ni el diésel. Pero al menos siembran». El abuelo golpeó la mesa con la palma abierta. No con fuerza, pero sí con cansancio. «Esto no es una competencia. No voy a hipotecar lo poco que tenemos solo para que digan que no estamos atrasados». Tobías miró el plato. No comía, pero no por la discusión. Él tenía otras cosas en la cabeza. «Don Laureano volvió a pasar por aquí», dijo de pronto. El abuelo se quedó quieto. «¿Cuándo?».
Hoy en la mañana. Iba rumbo al norte. Dicen que compró otros 2 ranchos, que ya tiene ganado hasta por el cañón. Hilario no respondió, pero sus ojos se endurecieron. La abuela tragó saliva. «Va a venir otra vez», murmuró ella, «y no va a pedir». Los días siguientes se llenaron de ruidos nuevos. Cada vez que un tractor pasaba, el rancho temblaba un poco más. No físicamente, sino por dentro. Como si cada máquina nueva recordara al viejo que su mundo se estaba acabando. Tobías notaba el cambio. Ya no venían comerciantes, ya no llegaban cartas, solo avisos de pago, amenazas de embargo y el silencio largo de la tierra que no respondía. Una tarde lo encontró sentado frente al establo, con la cabeza baja y los dedos manchados de grasa. Arreglaba un arado viejo por pura necedad. «Abuelo», dijo Tobías sin levantar la voz. Hilario lo miró. «¿Por qué no vendemos una parte? ¿Y vivir de la mitad? No, vivir con menos, pero vivir en paz». El viejo bufó. «La paz no se compra con ventas, mijo. Se gana con terquedad». Tobías agachó la cabeza. Sabía que la conversación no iba a ir más lejos. Pero lo que ninguno de los dos dijo fue que ya no se trataba solo del campo, ni de la tierra. Era algo más. El rancho era lo último que les quedaba de la madre de Tobías. Y aunque Hilario no lo dijera, sabía que venderlo sería como enterrarla otra vez. Esa noche, el niño se acostó junto a Torbo. El caballo lo miró sin moverse. Sus ojos eran espejos de tormentas que aún no llegaban. «Si él no cambia, ¿qué va a pasar con nosotros?». El caballo no respondió. Pero el relincho suave que soltó fue como un suspiro, como si él también supiera que el tiempo se les estaba acabando. La noche estaba callada, demasiado callada para su gusto. Ni un zancudo, ni una lechuza, ni siquiera el ladrido lejano de los perros del vecino. Todo era un silencio denso, como si la tierra misma aguantara la respiración. Tobías se dio vuelta por tercera vez en la colchoneta del establo, sudando a pesar del frío. El becerro dormía tranquilo a su lado y Torbo descansaba bajo el tejabán, con el lomo vuelto hacia la entrada. Cerró los ojos y entonces un relincho partió el aire, agudo, largo, como una navaja cortando el cielo. Tobías se incorporó al instante. El sonido no había sido de molestia ni de dolor. Fue un llamado, claro, intencional. Torbo estaba erguido, con las orejas tiesas, mirando hacia la parte de atrás del corral. La luna apenas asomaba entre las nubes, iluminando lo justo para que el niño viera cómo el caballo golpeaba el suelo con una pata, como señalándole algo. Tobías se puso de pie y salió descalzo, cruzando el establo con paso rápido. El aire olía distinto. Más a humedad que a polvo, y algo en el ambiente le ponía los pelos de punta. «¿Qué pasa, Torbo?». El caballo giró la cabeza y, sin dudarlo, caminó hacia la cerca del fondo. Tobías lo siguió. No corrió. Caminó despacio, alerta. El corazón le latía fuerte, pero no de miedo. Era otra cosa, un presentimiento, algo que no entendía, pero que lo empujaba hacia adelante. Al llegar al corral, se detuvo en seco. Las puertas estaban abiertas, no rotas, no forzadas, simplemente abiertas, como si alguien las hubiera empujado con cuidado para no hacer ruido. Torbo resopló con fuerza, nervioso. Tobías tragó saliva y entró. No había animales ahí, solo herramientas viejas, bultos de maíz y costales de heno que usaban para el invierno. Pero lo que vio lo dejó helado. Huellas, no de vaca ni de caballo, de botas, pesadas, frescas, y lo peor, iban hacia el interior del rancho y luego desaparecían. Tobías se agachó, tocó la tierra. Todavía estaba hundida, blanda por la pisada. Alguien había estado ahí, hacía apenas un rato. ¿Quién fue?, susurró, más para sí que para Torbo. Entonces sintió el escalofrío. No por el frío, sino por lo que venía de dentro. Esa sensación rara en la nuca, la misma que le daba cuando algo no andaba bien, y como si eso no bastara, una voz le cruzó la cabeza repentina, directa.
«Nos están vigilando». Se giró bruscamente. No había nadie. «¿Fuiste tú?», le preguntó al caballo, con la voz apenas quebrada. Torbo no contestó, pero no hacía falta. Su mirada lo decía todo. Tobías retrocedió un paso. Miró de nuevo las huellas. Ya no eran solo una señal extraña, eran una advertencia. ¿Quién había entrado al corral sin hacer ruido? ¿Qué buscaban? ¿A él? ¿A Torbo? ¿Las cartas de su madre? El niño volvió al establo sin correr, pero con las piernas tensas, como si en cualquier momento algo fuera a saltar desde la oscuridad. Cerró la puerta con el pasador de madera y se sentó junto al caballo respirando agitado. Alguien entró. Lo sentí. Lo vi. El caballo resopló suave, como un consuelo. Luego bajó la cabeza y la apoyó cerca de la del niño. Van a volver. Tobías no quiso dormir esa noche. Se quedó despierto, escuchando, pero ya no las voces de la gente, sino el viento, los grillos, los susurros del campo, y aunque no sabía exactamente qué iba a pasar, entendió que algo se había puesto en marcha, algo que ya no podía detener. La mañana amaneció espesa, con el cielo cubierto por nubes bajas y un silencio pegajoso que no se iba ni con el canto de los gallos. En el establo, Tobías terminaba de cambiar la paja húmeda del rincón donde dormía el becerro. Todo parecía tranquilo, pero por dentro el niño sentía algo distinto, como si el día viniera arrastrando una verdad que ya no podía seguir escondiéndose. Torbo lo observaba desde el otro lado del corral, echado, con la cabeza en alto y la mirada fija. Esa manera suya de mirar, profunda, larga, sin parpadear, lo hacía sentir a veces como si el animal supiera más de lo que debía. Tobías se acercó y se sentó a su lado. El caballo ni se inmutó. «¿Tú viste las huellas anoche, verdad?», preguntó el niño en voz baja. «Alguien estuvo aquí». El caballo giró apenas las orejas, atento. «No sé qué buscan, pero yo no tengo nada». Se quedó en silencio unos segundos, como esperando una respuesta que sabía que no iba a llegar, hasta que llegó. «Sí tienes algo, lo traes contigo, desde que naciste». La voz no fue un sonido. Fue un pensamiento limpio, directo, que se metió en la cabeza de Tobías como una gota de agua en la tierra seca. El niño se quedó helado. No podía moverse. No era como las voces que escuchaba en la noche cuando los demás dormían. Esta era distinta. Tenía intención, tenía dirección. ¿Torbo? El caballo lo miraba fijo. Y aunque su cuerpo no se movía, la voz volvió tan clara como antes. «No estás solo, Tobías. Nunca lo estuviste». El corazón del niño golpeaba con fuerza. Se llevó las manos al pecho, como si eso pudiera calmar lo que sentía. «¿Eres tú? ¿Tú me hablas?». «Sí, y es hora de que sepas la verdad». Tobías no sabía si llorar o correr, pero se quedó, porque en esa voz no había amenaza, solo certeza. «¿Qué verdad?». Lo que escuchas en las noches, lo que te llega sin buscarlo, es un don y no viene de la nada. El niño tragó saliva. «Mi mamá, ella también lo tenía, igual que tú». El aire se volvió más pesado. Tobías apretó los ojos. «¿Dónde está?». Un silencio largo. El caballo bajó la cabeza. Por un momento parecía triste. «No está muerta, pero tampoco está libre». Tobías sintió un hueco en el estómago. La voz le tembló. «¿La tienen?». «Sí. Gente que no quiere que los que tienen ese don vivan en paz. Gente que los caza como si fueran peligrosos». «¿Y por qué?». «Porque pueden ver lo que otros esconden. Porque pueden escuchar las verdades que nadie quiere decir». El niño se levantó agitado. Empezó a caminar en círculos con las manos en la cabeza. «¿Y tú qué eres? ¿Por qué tú puedes hablarme así?». Torbo se puso de pie con un movimiento lento, casi solemne. «No soy un caballo común, Tobías. Fui enviado para cuidar a tu madre, y cuando ella ya no pudo más, te cuidé a ti». El niño lo miró, con los ojos brillosos. No podía creer lo que oía, pero al mismo tiempo todo encajaba. La mirada del animal, su presencia, su forma de aparecer justo cuando lo necesitaba.
¿Y por qué hasta ahora? Porque ya estás listo, porque lo que viene no lo vas a poder enfrentar solo. Un silencio tenso se instaló entre ambos. Afuera, el viento empezó a soplar con más fuerza, levantando polvo y hojas secas. ¿Van a venir por mí? Sí, pronto, pero esta vez no estaremos indefensos. Tobías sintió miedo, pero también algo más, una fuerza que no conocía. Como si, de pronto, una parte de él que siempre estuvo dormida, por fin hubiera despertado. Se acercó al caballo y apoyó la frente en su lomo cálido. No quiero que me pase lo que a ella. Entonces prepárate, Tobías, porque para salvarla vas a tener que enfrentarte a lo que nadie más se atreve. Y en ese momento, el niño supo que ya no había vuelta atrás. La historia que había empezado con silencio estaba a punto de volverse un grito. El bosque no era muy grande, pero a esas horas, con el cielo nublado y el viento moviendo las copas de los árboles, parecía otro mundo. Torvo caminaba delante, sin apuro pero con rumbo. Tobías lo seguía con paso firme, aunque cada rama que crujía bajo sus pies le hacía apretar los dientes. No sabía a dónde iban, pero el caballo sí. No era la primera vez que lo guiaba así, como si conociera cada rincón del monte, cada curva del sendero. El niño solo lo había seguido una vez más, años atrás, cuando se había perdido, y Torvo lo llevó de vuelta como si tuviera brújula en la cabeza. Ahora, sin decir nada, caminaban entre árboles torcidos y tierra húmeda, hasta que Torvo se detuvo. Había una piedra grande, cubierta de musgo, medio enterrada en el suelo. Nada parecía raro, hasta que Tobías se fijó bien. El musgo estaba removido. Alguien había estado ahí antes. No hacía mucho. El caballo golpeó el suelo con la pata. 1, 2 veces. Tobías se agachó. Rasgó la tierra con las manos. Primero salió barro, luego hojas secas, y después la punta de una caja metálica. No era grande. Cabía entre sus brazos. La sacó con cuidado. Estaba oxidada por fuera, pero cerrada con un candado viejo que se rompió al primer golpe de piedra. Dentro había papeles, muchos, y algo más, un pañuelo blanco con bordes azules. El corazón le dio un vuelco. Lo reconoció. Su madre lo usaba para secarse el sudor en los días de cosecha. Las manos le temblaban mientras abría la primera hoja. Si estás leyendo esto, quiere decir que ya descubriste quién eres. Las cartas eran para él, escritas con letra firme, un poco apretada. En ellas, su madre hablaba sin rodeos. Contaba cómo desde niña había escuchado pensamientos ajenos, cómo había tenido que fingir que no, cómo a veces se despertaba llorando por cosas que no le habían pasado a ella, y cómo, cuando Tobías nació, supo que él también llevaba ese don en la sangre. Quise protegerte, hijo, pero llegó un momento en que ya no se pudo. Contaba de visitas extrañas, de hombres que decían venir del gobierno, de instituciones con nombres que nadie podía verificar, y de cómo esas visitas se volvieron advertencias, luego amenazas. Si un día no regreso, no creas que me fui por voluntad. Me buscaron, me llevaron, pero aún hay quienes cuidan, como Torvo. El niño sintió una punzada en el pecho, como si alguien le hubiera arrancado el aire de golpe. Leyó 1, 2, 3 cartas. Todas eran fragmentos de su madre, de su voz, de su lucha por entender lo que le pasaba sin volverse loca. Ella también tenía miedo, murmuró, sin poder contener el llanto. Torvo se acercó. Apoyó el hocico en su hombro. No hacía falta hablar. Esa noche Tobías no regresó al rancho de inmediato. Se quedó en el bosque, con la caja abierta frente a él, leyendo cada palabra como si lo mantuviera vivo. Sabía que eso no solo era un hallazgo, era un aviso. No estaba perdiendo la cabeza, no era raro, era como ella, y eso lo cambiaba todo. Ella sabía que vendrían, y aún así se quedó para cuidarme. Torvo resopló como si entendiera el peso de lo que acababan de desenterrar. ¿Y si ahora vienen por mí? El caballo levantó la cabeza.
Miró al este. Las nubes se movían rápido. Algo se acercaba. No solo una tormenta. Volvieron al rancho cuando el sol ya caía. El cielo estaba anaranjado, el viento caliente. La abuela los vio llegar desde la cocina. Salió con las manos llenas de masa. ¿Dónde estabas? Tobías no respondió. Solo entró al establo, con la caja bajo el brazo. La colocó junto al rincón donde dormía. Luego volvió afuera. ¿Tú sabías?, preguntó sin rodeos. La abuela lo miró largo. ¿Saber qué? Que mamá escuchaba cosas. La mujer apretó los labios. Bajó la mirada. Sabía que era distinta, que sufría cosas que no decía. Pero no me lo contó todo. Tobías asintió. No dijo más. No hacía falta. El silencio entre los dos era una forma de respeto, no de cobardía. Esa noche se sentó a la orilla del establo, con el pañuelo en las manos, y por primera vez pensó en su madre no como un recuerdo borroso, sino como alguien vivo, en algún lugar, esperando. ¿Qué harías tú si descubrieras que tu madre fue arrancada de tu vida por tener un don como el tuyo? ¿Huirías o lucharías por la verdad? Déjanos tu opinión en los comentarios. La luz de la madrugada apenas rompía entre los tejados del rancho cuando la puerta del establo se abrió de golpe. Hilario se paró en el umbral, con el sombrero calado y la cara más dura que nunca. ¿Dónde andabas anoche? Tobías, que estaba limpiando la caja metálica de su madre con un trapo húmedo, no se movió. Solo bajó la mirada. Te hablo, chamaco. ¿A dónde te fuiste? El niño levantó la vista. No respondió. Lo miró directo, sin miedo, como si esas palabras ya no le dolieran. Hilario dio un paso adentro. No me vengas con ese jueguito de quedarte callado. No soy tonto. ¿Qué andabas buscando en el monte? Silencio. Te crees muy listo, muy diferente. Tobías respiró hondo. No bajó los ojos esta vez. Sostenía la mirada como si estuviera dispuesto a decir lo que llevaba años tragándose, pero sin abrir la boca. Eso enfureció al viejo. Se acercó rápido y le arrebató la caja. ¿Qué es esto? La abrió sin cuidado, sacó las cartas, las hojeó sin leerlas. El pañuelo cayó al suelo. Tobías se agachó y lo recogió con calma. Son de ella, dijo al fin, con voz baja pero firme. Hilario se quedó frío. Lo miró con los ojos abiertos, como si no esperara oírlo hablar. ¿Qué dijiste? Que son de ella, de mi mamá. Las escondió porque sabía que iban a venir por ella. El silencio entre los dos se volvió espeso, casi doloroso. ¿Quién te dijo eso? Torvo. Hilario soltó una risa seca, sin humor. ¿Ahora hablas con animales? No, él me habla a mí. El viejo negó con la cabeza. Caminó en círculos. Ya no sé si estás jugando a estar loco o si realmente lo estás. ¿Y si ella no estaba loca?, preguntó Tobías dando un paso al frente. ¿Y si tú nunca quisiste escucharla? Las palabras se clavaron hondo. Hilario se detuvo. No te atrevas a juzgar lo que no entiendes, mocoso. No entiendo. Porque si sabías que algo pasaba con ella, ¿por qué la dejaste sola? El abuelo apretó los puños. Le temblaban. No de rabia, de memoria. Yo traté, murmuró, más para él que para el niño. Yo no supe cómo ayudarla. ¿Y cuando desapareció, qué hiciste? Hilario no respondió. Se sentó sobre el banco de madera como si le hubieran quitado el peso de los años de un solo golpe. Pensé que se había ido, por su cuenta. No, se la llevaron, y tú lo sabías. Tenía miedo. Pensé que si no hablábamos de eso, no volvería a pasar. Tobías se acercó y dejó la caja sobre la mesa. Luego, con el pañuelo entre las manos, se sentó frente a él. No se trata de lo que hiciste, sino de lo que vas a hacer ahora. Hilario lo miró. Por primera vez en mucho tiempo, no vio a un niño raro ni a un problema. Vio a alguien que estaba cargando algo demasiado grande, solo. ¿Qué es lo que viene?, preguntó con voz apagada. No sé, pero ya está cerca. Esa noche, Hilario no durmió en su cama. Se quedó sentado en la cocina, con las cartas abiertas sobre la mesa.
Leyó en voz alta algunas frases, como si al decirlas pudiera entenderlas mejor. Hay quienes buscan silenciar lo que no pueden controlar, repitió una y otra vez. Cuando la abuela entró con una vela en la mano, lo encontró con los ojos llenos de agua. La dejé sola, mujer. Pensé que estaba enferma. Nunca me detuve a preguntarle qué sentía. No estabas preparado, dijo ella con suavidad. Pero ahora tienes una segunda oportunidad. Hilario asintió sin hablar. Al amanecer fue al establo. Encontró a Tobías cepillando a Torvo, con el rostro tranquilo, pero los ojos encendidos. «Tengo miedo», dijo el abuelo sin rodeos. «Yo también». Se quedaron en silencio unos segundos. Luego Hilario le puso una mano en el hombro. «Si vas a pelear por ella, no vas a hacerlo solo». Fue solo una frase, pero bastó para romper años de distancia entre ellos. El patrón del silencio empezaba a caer. El día había sido raro desde temprano. El aire pesaba distinto y los animales estaban inquietos. Incluso Torvo, siempre sereno, resoplaba más seguido y mantenía los oídos alerta. Tobías lo notó. Después del desayuno, mientras limpiaba los bebederos, uno de los peones, el más viejo y áspero, apodado Pinto por una mancha en la cara, lo observaba con los ojos entrecerrados. No era una mirada cualquiera, era de esas que calan, que cargan veneno. «Te vi anoche, mudo», dijo en voz baja, pero con tono filoso. «Hablabas solo, movías las manos como loco». Tobías no respondió. «Dicen que te metes al monte, que hablas con el caballo, que oyes cosas». Tobías siguió en lo suyo. «Mi abuela decía que los endemoniados también andaban así, calladitos, mirando como si supieran lo que uno piensa». Pinto escupió al suelo y se fue, pero el niño sintió algo. No era amenaza, era decisión, como si el hombre ya hubiera tomado una postura y solo esperaba el momento para actuar. Ese mismo día, Torvo no se despegó de Tobías. Donde el niño iba, él lo seguía con pasos lentos, pero firmes, como si supiera que algo estaba por estallar. La luna apenas asomaba por encima del cerro cuando ocurrió. Tobías regresaba del pozo con 2 cubetas cuando escuchó pasos rápidos detrás. Se volteó, pero ya era tarde. Pinto salió de entre los mezquites con el machete en la mano, los ojos desorbitados, la boca apretada. «Ya basta, no vas a traer más desgracia a este lugar». Tobías soltó las cubetas y retrocedió. «¡Eres como tu madre! ¡Malnacido! ¡Maldito!». El niño tropezó con una piedra y cayó de espaldas. Pinto levantó el machete, pero antes de que pudiera bajarlo, un relincho desgarrador sacudió la oscuridad. Torvo. El caballo apareció como una sombra desbocada. En un segundo embistió al peón, lanzándolo al suelo con la fuerza de un rayo. El machete voló por los aires. Pinto chilló, pero Torvo se paró sobre él bufando, con las patas firmes a centímetros de su pecho. «¡Tómalo!», gritó el niño a Torvo con rabia. «¡Hazlo!». Pero el caballo no lo tocó más, solo lo miró como si le dijera: «No vale la pena». Pinto se quedó temblando, llorando como un niño. Su furia se había vuelto miedo, un miedo profundo, ancestral. Tobías no esperó a que nadie más saliera. Corrió al establo, tomó la caja de su madre, su manta y un trozo de pan viejo. Luego montó a Torvo sin decir una palabra. El caballo obedeció. Cruzaron el portón del rancho sin mirar atrás. No había a dónde ir exactamente, pero sabían que quedarse era peor. El viento en la cara, el crujir de las ramas, el golpeteo constante de los cascos. Todo se volvió una sola cosa: escape. Corrieron hasta que el bosque los tragó. En lo más profundo de la arboleda, Tobías se detuvo. Bajó. Torvo respiraba agitado, pero no estaba cansado. Parecía más vivo que nunca. El niño miró el cielo. Estaba claro, lleno de estrellas. Se sentó bajo un árbol con la caja en las piernas. «Ya no tengo a nadie», susurró. Y entonces la voz volvió. «Sí tienes, a mí y a ella».
Tobías cerró los ojos. No lloró, no se quebró. Solo entendió que esa noche, en medio de la nada, había dejado de ser un niño y que lo que venía iba a cambiarlo todo. El sol ya se escondía cuando llegaron a la cueva, en lo alto del cerro que los viejos del pueblo llamaban la panza de la tierra. No era más que una abertura entre rocas grises, cubierta por ramas secas y enredaderas. Desde fuera parecía un hueco sin importancia, uno de tantos que nadie se detenía a mirar. Pero Torvo fue directo, como si conociera el lugar desde siempre. Tobías desmontó, con los músculos adoloridos por la carrera, y entró detrás de él. Dentro, el aire estaba frío y olía a tierra vieja. La oscuridad lo envolvía todo, pero no le daba miedo. Ahí, por alguna razón, se sentía seguro. El caballo se recostó, y Tobías se sentó a su lado, encendiendo un pedazo de vela que llevaba en la mochila. La llama apenas iluminaba sus manos, pero bastó para revelar las marcas en las paredes. Figuras extrañas, círculos, manos pintadas con carbón, palabras que no entendía. ¿Qué es este lugar donde comenzó todo? La voz de Torvo retumbó dentro de su mente con una calma distinta. No era la urgencia de una advertencia, ni la firmeza de una orden. Era revelación. ¿Todo qué? Lo que eres, lo que soy, lo que fuimos. Tobías frunció el ceño. No entendía, pero el caballo no lo dejó preguntar. Hace siglos, cuando el mundo aún hablaba con la naturaleza, algunos nacían con el don de escuchar lo que otros no podían. No era una enfermedad, ni un castigo, era un puente. Ellos escuchaban a los árboles, a los ríos, al alma de las personas, como mamá, como yo. Sí, pero ese don se convirtió en amenaza. Cuando el poder se volvió negocio, cuando la verdad molestaba a los poderosos, comenzaron a cazarlos. Tobías tragó saliva. ¿Y tú? ¿Qué eres tú? Fui hombre alguna vez, y luego no. Fui guardián de los primeros, de los puros. Fui silencio en medio del fuego. Y cuando la última de las madres me llamó, vine para cuidar a su hijo. El niño bajó la mirada. Todo eso era demasiado, pero dentro algo resonaba. No con miedo, sino con reconocimiento. Torvo siguió hablando, como si cada palabra saliera de un lugar que ya no necesitaba tiempo. Hay una red antigua, invisible. Se ocultan detrás de instituciones, fundaciones, hospitales, pero su meta es la misma desde hace siglos: borrar a los que ven, a los que oyen, silenciar la conexión. ¿Y por qué? Porque no quieren que el mundo recuerde lo que es, porque temen que el dolor, la rabia, la injusticia sean vistos de verdad. Tobías cerró los ojos. Recordó cada noche en que escuchó pensamientos que no quería. Cada culpa escondida, cada tristeza ajena que lo dejó sin aliento. Entonces, no estoy enfermo. Torvo resopló con ternura. Estás despierto, y el mundo, hijo, odia a los que no duermen. Un trueno retumbó afuera. La lluvia empezaba a caer, lenta pero constante, como si la tierra también quisiera limpiar algo. ¿Y qué hago yo con todo esto? ¿Me escondo? ¿Corro? No. ¿Aprendes? Te preparas. Porque ellos ya saben que no estás solo. El niño lo miró confundido. ¿Quién más está como yo? Torvo volvió los ojos hacia la entrada de la cueva. Más de los que imaginas. Algunos viven en silencio como tú. Otros pelean, otros esperan. Pero tú eres el primero que escuchó sin miedo. Tobías abrió la caja de su madre una vez más. Sacó las cartas, las extendió sobre la piedra. En algunas había nombres, lugares, descripciones. Parecían simples recuerdos, pero ahora, con lo que sabía, parecían claves. Ella sabía, todo el tiempo. Te estaba dejando el mapa. El niño miró el fuego de la vela. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos ardían como brasas. Ya no tenía duda. Entonces, tengo que encontrarla. Torvo asintió. Y para eso hay que volver. ¿Volver? Al rancho, a lo que quedó atrás. Las respuestas no están en la huida, Tobías, están donde comenzó el miedo. El niño apretó los dientes.
Pensar en volver le revolvía el estómago, pero sabía que tenía razón, porque solo quien mira el origen entiende su destino. Y en ese instante, bajo la lluvia, entre piedra y fuego, Tobías dejó de preguntarse por qué, y empezó a decidir para qué. El rancho apareció entre la bruma de la mañana, como si siempre hubiera estado esperándolo. La cerca de alambre oxidado seguía torcida. El molino apenas giraba con el viento débil y el establo tenía un nuevo agujero en el techo, pero para Tobías todo se sentía distinto. No era el niño que se había ido huyendo entre sombras. Ahora volvía con la frente en alto, la caja de su madre bien agarrada al pecho y Torvo caminando a su lado como una sombra viva, poderosa. Nadie los vio llegar al principio. Solo las gallinas corrieron a esconderse entre los arbustos y un perro ladró con miedo desde lejos. Pero cuando cruzó la puerta de madera del patio principal, Hilario ya estaba ahí, sentado en su silla, con los ojos clavados en el polvo. «Sabía que ibas a volver», dijo el viejo sin pararse. «La tierra llama, aunque uno no quiera». Tobías se detuvo frente a él. No necesitaba palabras. La manera en que su abuelo lo miraba era otra, menos rígida, menos dura, cansada, sí, pero también abierta. Hilario levantó lentamente una cajita de madera desde el piso. La extendió hacia él. «Esto es tuyo, o de ella más bien. Nunca tuve valor para abrirlo». El niño tomó la caja. Era pequeña, sin adornos. Dentro solo había una hoja doblada, papel delgado, casi transparente. Olía a tiempo guardado. Tobías se sentó en el escalón de la entrada y abrió la carta. Hilario no se movió, solo bajó la mirada y esperó en silencio. La letra era firme, conocida. Cada trazo parecía tener vida propia. «Si algún día lees esto, hijo mío, es porque lograste ver más allá del miedo, porque te abriste a lo que eres, sin esconderte ni avergonzarte. Yo no pude salvarme, pero quizás tú puedas salvar algo más. La verdad. Este rancho guarda secretos y no todos son malos. Hay voces enterradas y no todas mienten. Aprende a escucharlas, aprende a usarlas. Y sobre todo recuerda, no estás solo, nunca lo estuviste. Te quiere, mamá». Tobías sintió que algo se deshacía en el pecho. No era tristeza, era claridad, como si cada palabra acomodara un pedazo de él que estaba suelto desde que ella se fue. «Ella sabía», murmuró. Hilario asintió. «Y yo lo ignoré. Quise creer que era una fase, que si la callábamos, se le pasaría. Pero no era una enfermedad. Era su forma de ver el mundo. El silencio entre los dos fue largo, pero no incómodo. Era un descanso, como cuando la tierra por fin toma agua después de una larga sequía. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Hilario, levantando por fin la vista. Tobías se limpió la cara con el antebrazo. Torvo se acomodó detrás de él como un guardián de carne y hueso. «Voy a buscarla». «¿A tu madre?», el niño asintió. «No está muerta, lo siento, lo sé». Hilario bajó la cabeza. Algo en sus ojos brilló distinto. «Entonces, tendrás que ser más fuerte que todos nosotros». Se puso de pie con esfuerzo. Caminó hacia un armario viejo en el rincón del patio. Lo abrió y sacó una bolsa envuelta en trapos. «Esto era de tu padre. Documentos, papeles, cosas que no entendí en su momento. Quizá ahora te sirvan». Tobías tomó la bolsa. Pesaba poco, pero se sentía como si cargara la historia de toda una familia. «Gracias, abuelo». Hilario le puso una mano en el hombro, apenas rozándolo. «No dejes que el odio te guíe. Es más fácil que el miedo, pero más peligroso». Y con eso se dio la vuelta y entró a la casa dejando la puerta entreabierta. No por descuido, por elección. Tobías se quedó en el umbral unos segundos más, leyendo la carta una vez más con el corazón latiendo lento, pero firme, porque ahora sabía lo que era y sabía lo que debía hacer. La tierra ya no hablaba. Eso pensaba Hilario cada vez que cruzaba los campos agrietados, donde antes crecía el maíz como si fuera promesa. Ahora no quedaba más que rastrojo seco, espinas y un par de espantapájaros vencidos por el viento.
Tobías caminaba detrás de él, con los ojos clavados en el suelo. El sol quemaba como castigo y el aire olía a tierra vencida, esa que ya no da, que ya no quiere. «Aquí sembraba tu mamá», dijo Hilario de pronto, deteniéndose frente a una parcela vacía. «Siempre decía que esta era la mejor tierra». El niño miró alrededor. Solo el viento respondía. «¿Y por qué se secó? Porque la dejamos sola, porque el campo también se apaga cuando uno deja de creerle». Hilario se agachó, tomó un puño de tierra y la dejó escurrirse entre los dedos. «Esta es la última cosecha, hijo, ya no hay más que sacar de aquí». Esa misma tarde, el viejo sacó del ropero una carpeta arrugada que no había tocado en años. Ahí estaban los papeles del rancho, los linderos marcados, las escrituras que su padre le había dejado. «Voy a vender las tierras del norte», dijo sin levantar la vista, «las que están más pegadas al arroyo seco». Tobías lo miró sorprendido. «¿Y con eso qué vas a hacer?». Hilario lo pensó un momento. «Con eso tú vas a irte». El niño frunció el ceño. «¿A dónde?». «A donde tengas una oportunidad. A donde puedas buscar a tu madre. A donde tu don no sea castigo. No quiero dejarte solo». El viejo sonrió apenas. «No estaré solo. Estaré aquí, con mis recuerdos y con lo que quede de mí. Pero tú tienes que moverte». Tobías bajó la cabeza. No era miedo. Era el peso de una despedida que todavía no pasaba, pero ya dolía. Al día siguiente, se levantaron antes del amanecer. No para sembrar, no para cosechar, solo para caminar juntos el rancho como si le dijeran adiós con los pies. Pasaron por el corral vacío, por el pozo que ya no daba agua, por el molino que solo crujía cuando el viento le hacía el favor. Torvo caminaba con ellos en silencio. «Aquí naciste», dijo Hilario señalando una sombra bajo un mezquite viejo. Esa noche también llovía. Tobías tocó el tronco, áspero y firme. «Y aquí se fue ella, ¿no?». El viejo asintió. «Y aún así, algo de ella sigue aquí». Tobías lo entendió, porque esa tierra, por seca que estuviera, seguía respirando los pasos de su madre y los suyos. Antes de regresar, Hilario se detuvo y metió la mano en el bolsillo. «Toma esto». Era una llave, vieja, oxidada. «Es del escritorio de tu padre. El que está en la bodega, nunca lo abrí». Tobías sintió un escalofrío. «¿Y por qué ahora?». «Porque esta tierra ya no te va a dar raíces, pero quizá ese cajón te dé alas». Se la guardó con cuidado, y juntos emprendieron el camino de vuelta, con los ojos húmedos y los pasos pesados. Porque cuando la tierra se cierra, lo único que queda es la memoria y el valor de soltar. La bodega del rancho olía a madera vieja, humedad y recuerdos. Tobías abrió la puerta despacio, como si al cruzarla pudiera encontrar no solo objetos, sino fantasmas. El escritorio estaba en el rincón más oscuro, cubierto por un trapo sucio y rodeado de cajas con herramientas, cuadernos y botas que ya nadie usaba. Sacó la llave que su abuelo le había dado y se agachó frente al cajón. La cerradura cedió con un clic seco. Dentro había una carpeta forrada en tela y un cuaderno de tapas negras, con la letra de su madre en la portada. «Diario de una que escucha». Tobías sintió que el pecho se le apretaba. Sacó el cuaderno, lo abrió con cuidado. Las primeras páginas eran dibujos, rostros que parecían gritar, bocas abiertas, ojos sin pupilas. Luego venían palabras, frases sueltas. «Hoy soñé lo que otra persona no se atrevía a contar. No sé si esto es un don o una condena. Mi padre no quiere que hable. Mi madre llora cuando lo hago». Tobías pasó la mano por la hoja como si pudiera tocar su voz. Era la historia de ella, la que nadie había querido oír. Cada página era más cruda. Su madre hablaba de cómo, desde niña, escuchaba pensamientos ajenos sin buscarlos. Al principio creía que todos lo hacían. Luego empezó a entender que no, que lo suyo era distinto. En la escuela me decían bruja, me alejaron, me llamaron enferma. Contaba que una vez escuchó los pensamientos de un hombre del pueblo. Descubrió que había robado dinero de la comunidad.
Lo dijo en voz alta, y ahí empezó todo. Papá me gritó. Dijo que lo estaba arruinando, que no debía entrometerme. Después mamá enfermó, y yo dejé de hablar. Tobías cerró los ojos. Sentía las palabras como heridas viejas que ahora se abrían en su propia piel. No era solo el dolor de ella, era su historia también. Yo también me quedé callado, mamá, susurró, por miedo a lo mismo. Cuando salió de la bodega, el sol se estaba metiendo. Encontró a Hilario sentado en el porche, pelando una naranja con manos temblorosas. Tobías se sentó frente a él, con el diario en las piernas. ¿Tú sabías todo esto? Hilario no respondió de inmediato. Siguió pelando la fruta como si buscara en su interior la forma de decir lo que había guardado por años. Yo sabía que algo no estaba bien, que ella sufría con cosas que no entendíamos, pero nunca supe cómo ayudarla. ¿Y por qué no hiciste nada? El viejo lo miró por fin, con los ojos cansados. Porque fui criado para callar, para no preguntar, para creer que lo que no se puede tocar no existe. Y cuando vi que tú también eras como ella, me dio miedo. Tobías bajó la mirada. Yo solo quería entender, y yo solo quería protegerte, dijo Hilario con voz apagada, pero no supe cómo. Un silencio largo se instaló entre ellos. No era de resentimiento, era de duelo, por todo lo que se había callado demasiado tiempo. Esa noche, Tobías volvió a leer el diario, pero ya no con tristeza, sino con otra mirada. Su madre no había sido débil, no se había escondido, había documentado cada paso, cada pensamiento, como si supiera que un día alguien más necesitaría ese mapa. En la última página encontró una frase que le cambió el alma. Quizá mi padre no me escuche, pero tal vez un día mi hijo sí. El niño cerró el cuaderno con fuerza. Respiró hondo. La herencia de silencios no tenía que repetirse. Ahora sabía quién era, sabía de dónde venía y también sabía que lo peor aún no había llegado. El amanecer pintó el rancho de un color entre polvo y nostalgia. Tobías había empacado poco: la caja de su madre, el diario, una muda de ropa, pan seco envuelto en trapo. Lo demás se quedaba, no por olvido, sino porque el camino pedía ligereza. Torbo lo esperaba junto al corral, con la mirada firme, como si supiera que ese era el día. Hilario salió de la casa sin avisar, con el sombrero bajo y una bolsa de tela en la mano. No dijo nada, solo caminó hacia él y le entregó la bolsa. Para el camino, murmuró. Tobías la tomó sin preguntar. Era pesada. ¿Qué trae? Algo que vale más que el dinero. Respeto, lo que alcancé a juntar y lo que nunca supe darte antes. No se abrazaron. No lloraron, solo se miraron como dos generaciones que finalmente se entendieron, aunque fuera tarde. El camino al pueblo fue lento, no por cansancio, sino por voluntad. Cada paso era una despedida, cada árbol, cada piedra, cada sombra del cerro le recordaba algo: el pozo donde su madre lo lavaba de niño, el nopal que siempre sangraba, el cerco que reparó 1000 veces con su abuelo. Torbo caminaba junto a él, fuerte, tranquilo. Hilario iba unos pasos detrás, sin decir palabra, como escolta, como testigo. Cuando llegaron a la entrada del pueblo, donde el empedrado empezaba a tragarse la tierra, Hilario se detuvo. «Hasta aquí llego yo». Tobías volteó. Quiso decir algo, pero no pudo. El viejo sacó del bolsillo un papel doblado. «Aquí hay un nombre, una dirección. Ella ayudó a tu madre una vez. Quizá también pueda ayudarte a ti». Tobías tomó el papel y lo guardó con cuidado. «¿Volveré a verte?» Hilario lo miró con ojos firmes. «Si la vida quiere, y si tú también», montó a Torbo sin esfuerzo. El caballo se movió como si esperara ese momento desde hacía años. Tobías ajustó la mochila al hombro, tomó las riendas, pero no avanzó aún. Miró al viejo por última vez. Hilario ya había bajado la vista. No lloraba, pero los ojos le brillaban con un cansancio distinto. El de quien entiende que su parte en la historia ya terminó. «Gracias por no detenerme», dijo el niño. Hilario asintió.
Gracias por no rendirte». Y sin más palabras, Tobías dio la orden. Torvo arrancó el trote rumbo al pueblo. El viento le pegó en la cara. En el corazón una mezcla de miedo, esperanza y certeza. Iba a buscarla. Iba a entender lo que era. Iba a ser libre. Y mientras el rancho se hacía pequeño detrás de él, supo que el verdadero viaje apenas comenzaba. Tobías y Torvo cruzaban pueblos como quien atraviesa sueños rotos, uno tras otro, olvidados por el gobierno, por la fe, por la lluvia. Caminaban entre calles sin pavimento, fachadas descoloridas y miradas que ya no esperaban milagros. No hablaban, no preguntaban, solo observaban. En uno de esos pueblos, llamado Santa Jacinta, se detuvieron 3 días. Nadie les preguntó de dónde venían, pero todos los miraban con curiosidad. Un niño que no hablaba y un caballo negro de ojos brillantes eran rarezas suficientes como para alimentar rumores. Tobías se quedaba cerca de la plaza, se sentaba en silencio y dejaba que el murmullo de la gente dormida lo tocara. Por las noches, cuando el pueblo callaba, él escuchaba. Las voces le llegaban como ráfagas, dolor, vergüenza, secretos que nunca salían de la boca, pero que flotaban en el aire. Una anciana rezaba por su hijo desaparecido. Un hombre golpeaba a su esposa cuando el mezcal le ganaba. Un niño lloraba por miedo a dormir, porque en los sueños se le aparecía su padre muerto. Tobías no podía solucionarlo todo, pero sí podía hacer algo, y lo hacía. No dejaba notas ni daba explicaciones. Solo aparecía cuando nadie lo esperaba. Una noche, llevó pan a la casa de la anciana que lloraba sola. Nadie lo vio. A la mañana siguiente, la mujer decía haber soñado con su hijo, diciéndole que estaba bien. En otro pueblo, metió una carta bajo la puerta de una mujer que vivía con miedo. Le escribió, sin firmar, lo que él había escuchado en los pensamientos de su pareja, que se iba a ir, que no volvería. La mujer empacó y se fue al amanecer antes de que la violencia regresara. El rumor creció. Dicen que un niño viaja con un caballo negro, decían en las tienditas, que no habla, pero te escucha el alma. Dicen que ayuda a los que tienen el corazón quebrado, decían en los templetes, pero nadie podía probarlo, y eso lo protegía. Tobías solo escuchaba, sentía, y ayudaba sin dejar rastro. Una tarde, mientras descansaban bajo un mezquite a las afueras de un caserío polvoriento, Torvo se tensó, su respiración cambió, sus ojos se fijaron en un punto en el horizonte. Tobías levantó la vista. No vio nada. ¿Qué pasa? La voz de Torvo llegó nítida. Ya no eres invisible. El niño se quedó quieto. Me están buscando. No solo ellos. Otros como tú también te sienten. Otros como yo. No todos son aliados. Algunos fueron quebrados. Otros vendidos. Tobías sintió un frío que no venía del viento. Por primera vez desde que había salido del rancho, sintió que algo, o alguien, lo estaba alcanzando. Esa noche, en un pueblo donde ni el nombre quedaba pintado en el letrero de entrada, Tobías encontró a un niño sentado en la calle. No tendría más de 6 años. Tenía los ojos hinchados de llorar. Tobías se sentó a su lado sin decir nada. El niño lo miró y después de un largo silencio soltó: «Mi mamá dice que me calle, pero yo también oigo cosas». Tobías lo sintió. Era cierto, había otro como él. «A veces sueño cosas antes de que pasen», siguió el niño. «A veces escucho lo que mi papá piensa cuando está dormido». Tobías lo miró fijo. Le tomó la mano con delicadeza. El niño no se asustó. «Tú también». Tobías asintió. «¿Y qué haces con eso?» Tobías pensó en todo lo que había hecho, en todo lo que venía, y le respondió sin palabras desde adentro: «Ayudo, escapo, busco». El niño sonrió. Luego echó a correr de vuelta a su casa, como si llevara una verdad nueva entre los brazos. Tobías se quedó mirando la calle vacía. Sabía que ese niño también tendría que elegir, como él, y entendió que su viaje no era solo para encontrar a su madre.
Era para encender luces en pueblos que habían olvidado lo que era tener voz, aunque fuera en silencio. La puerta del establo chirrió como si no hubiera sido abierta en años. Polvo flotaba en el aire, bailando entre los rayos de luz que entraban por las rendijas del techo. El viento, suave pero persistente, agitaba las telarañas en las esquinas. La mujer mayor, de manos arrugadas y paso lento, cruzó el umbral con cautela. Venía desde lejos, con un nombre en la boca y un recuerdo clavado en el pecho. Había oído rumores, un niño, un caballo, un silencio que sanaba. Miró alrededor. El lugar estaba igual, el rincón donde dormían las bestias, los ganchos oxidados en las vigas, la vieja cubeta donde se calentaba el agua. Y entonces lo vio, un papel amarillento, clavado con un clavo torcido en uno de los maderos. Estaba protegido con una bolsa plástica, improvisada. Había resistido la lluvia, el tiempo, la indiferencia. La mujer se acercó con los ojos bien abiertos. Leyó: «Mamá, hoy entiendo cosas que antes me dolían y no sabía por qué. No estoy solo. Me acompañan tu voz, tu historia y algo que ya no me da miedo. Lo que soy. Sé que te callaron, que te señalaron, que te arrancaron del mundo como si estorbaras. Pero yo no voy a callar. Te voy a buscar. No sé cuánto tarde, ni a dónde me lleve este camino, pero voy a encontrarte, y cuando lo haga te vas a acordar de este establo, de esta tierra, de este caballo que nunca dejó de cuidarnos. No soy fuerte como tú, todavía, pero aprendí que la fuerza no se grita, se sostiene. Tobías». La mujer llevó la mano a la boca. Le temblaban los dedos. Las lágrimas, primero tibias, luego pesadas, le bajaban sin permiso por las mejillas. Se sentó en una de las banquetas rotas. Sostuvo la carta como quien acaricia un pedazo del alma de alguien que creía perdido. Encontró su camino, susurró, y en ese suspiro todo el silencio del rancho pareció escucharla. Al salir del establo, la mujer no dijo nada a los que la esperaban fuera. Solo guardó la carta con delicadeza en el bolso, como si llevara un tesoro. El rancho estaba desierto, pero no muerto. Las sombras seguían hablando. Las huellas aún estaban frescas, aunque nadie las viera. Ella entendía. Había conocido a la madre de Tobías años atrás, en otro contexto, en otro dolor. Sabía que esa mujer tenía un fuego distinto, y ahora sabía que ese fuego no se había apagado. Había pasado de madre a hijo, y desde ese establo, desde esa carta, había comenzado algo más grande que un viaje. Una búsqueda que no se trataba solo de sangre o familia. Era la búsqueda de la verdad que tantas veces se intenta enterrar, pero que, tarde o temprano, encuentra forma de florecer, incluso entre ruinas, incluso entre sombras. Don Laureano bajó de su camioneta con la misma parsimonia de siempre, pero el pueblo ya no se detenía a mirarlo con respeto. Caminaba más despacio, el sombrero más grande que antes, la mirada buscando rostros conocidos que no lo saludaban. Las arrugas se le habían profundizado y la soberbia en sus ojos ahora convivía con una pizca de cansancio. Las botas recién lustradas pisaban la tierra como si ya no supieran dónde encajar. El cantinero apenas le alzó una ceja cuando entró. «¿No me vas a ofrecer asiento, compadre?» «Aquí no hay compadres, don Laureano, pero hay sillas si quiere sentarse». Laureano sonrió forzado. Se sentó. Nadie se acercó. «Sé lo que dicen de mí», dijo en voz alta como si le hablara al aire. «Que soy un ladrón de tierras, que me llevé más de lo que me tocaba, que hice desaparecer a quien me estorbaba. La gente seguía comiendo, jugando dominó, sirviendo café. Nadie lo interrumpió. Pero no entienden. En ese tiempo uno hacía lo que tenía que hacer. Era sobrevivir o ser pisoteado. El silencio fue su única respuesta, y eso pesaba más que cualquier insulto. Entonces una mujer se paró. Era la misma que había encontrado la carta en el establo. Lo miró a los ojos, sin miedo. «¿Y cuántos tuvieron que pagar para que usted sobreviviera?» Laureano tragó saliva. Nadie lo había enfrentado así en años.
No era personal, alcanzó a decir, pero lo fue, y con eso la mujer salió de la cantina, dejando al viejo rodeado de su dinero, pero más solo que nunca. Al salir del pueblo, don Laureano subió a su camioneta y miró por última vez las calles polvorientas. Donde antes lo veían como dueño, ahora solo lo miraban como recuerdo. Pasó por el camino que llevaba al viejo rancho, al establo, al silencio que él mismo ayudó a enterrar. Quiso bajarse, pero algo se lo impidió. Fue entonces que lo sintió, una presencia, Torvo. El caballo lo observaba desde la loma, inmóvil, oscuro, con los ojos como carbones vivos. Laureano bajó del auto. ¿Tú sigues aquí? El caballo no se movió. ¿Qué quieres? ¿Asustarme? Torvo relinchó. No fue amenaza, fue juicio. Y el viejo, por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeño, porque hay bestias que no olvidan. Y hay hombres que, aunque vivan mucho, mueren cada vez que recuerdan lo que no hicieron bien. Don Laureano subió de nuevo a su camioneta y se alejó, tragado por el polvo. Ya no buscaba poder, ya no buscaba perdón, solo buscaba paz. Y ni siquiera estaba seguro de merecerla. Torvo lo vio desaparecer y bajó la cabeza. Luego giró y caminó hacia donde el viento traía el nombre de Tobías. Porque aunque el pasado volviera, el futuro seguía esperando. El sol bajaba lento detrás de los cerros, tiñendo el cielo de naranja quemado y sombras largas. Desde lo alto de la colina, Tobías, ya joven, observaba los campos. Su silueta era más alta, sus hombros más anchos, pero su mirada seguía siendo la misma, profunda, serena, alerta. Llevaba el cabello más largo, la ropa gastada de tanto andar, y en su mochila aún cargaba la caja de su madre, ahora reforzada con tela de ixtle. No había envejecido, pero sí había cambiado, como la tierra después de una tormenta larga. El viento le revolvía el cabello y le traía olores de leña, de monte seco y de tiempo. Detrás de él, Torvo, libre. El caballo trotaba con soltura por la llanura abierta, sin riendas, sin cercas, como si el mundo por fin le perteneciera. Tobías sonrió, apenas. Habían pasado años desde aquella huida, años de escuchar, de ayudar, de huir también. Pero en cada pueblo que cruzaban, dejaban algo atrás, una carta, un consejo, una advertencia, un eco. Nadie sabía quién era ese joven del caballo oscuro, pero muchos hablaban de él, el que ve lo que otros callan, el que oye verdades en la noche, el que busca a una mujer que nunca olvidó. No había encontrado aún a su madre, pero sí había encontrado rastros, gente que la vio, que la escuchó, que la protegió. Fragmentos de ella vivían en otros, y eso bastaba para seguir caminando. Desde la colina, Tobías vio una línea de polvo avanzar por el camino de abajo. No era común, no en esa zona. Se puso de pie, apretó la caja. Torvo, sin que se lo pidieran, bajó el paso y se acercó con la calma de los sabios. ¿Lo sientes?, preguntó el joven. El caballo inclinó la cabeza. Es hora, ¿verdad? Un relincho fue su respuesta. No era de advertencia, era de certeza. Porque a veces la vida no avisa con ruido. A veces se presenta con un susurro. Tobías miró una vez más el campo. Pensó en Hilario, en la abuela, en Pinto, en Laureano, en el rancho que ya no era suyo, pero que aún lo habitaba por dentro. Y pensó en su madre. La sintió cerca, no como recuerdo, sino como promesa. Montó a Torvo sin decir palabra. Ambos bajaron por la ladera con paso firme. No había mapas, no había atajos, solo camino. Y mientras el viento les abría espacio, mientras las sombras se alargaban detrás, una frase cruzó la mente de Tobías, clara como el cielo. A veces, el viento trae la justicia, montado sobre 4 patas. Y el caballo galopó, libre, como él, en un mundo que enseña a callar lo que duele, lo que arde, lo que es distinto. Tobías eligió escuchar. Escucharse a sí mismo, a los otros, a esa voz antigua que no necesita palabras para hacerse entender. No corrió por miedo, sino por verdad.
No buscó justicia por venganza, sino por amor, porque hay silencios que pesan más que gritos, y hay caminos que solo se abren cuando uno decide dejar de huir de lo que es. Esta no es solo la historia de un niño y un caballo. Es la historia de cualquiera que haya sentido que su voz no era bien recibida, de cualquiera que haya buscado a alguien que el mundo quiso borrar. Si esta historia te tocó el alma, déjanos un comentario. Cuéntanos, ¿qué harías tú si tuvieras un don que nadie entiende? Dale like si sentiste que esta historia vale ser contada y compártela con alguien que necesite recordar que su verdad importa, aunque otros no quieran escucharla. Aquí contamos historias que tocan el alma, y si tú también quieres seguir cabalgando con nosotros a través de mundos llenos de emoción, memoria y esperanza, suscríbete al canal. Tu compañía es lo que nos impulsa a seguir creando historias que nos recuerdan quiénes somos.